vemos su mano extendida hacia nosotros, hacia la casa, y vemos que Él nos ha estado preparando para estos tiempos. Él nos ha estado hablando, y el día de hoy recordaba que el Señor ha estado hablando y preparándonos, conociéndolo, el, a través del pastor Humberto, la pastora, nuestros pastores, Alberto y Alejandra, han estado compartiendo sobre el carácter, los atributos de Dios, y eso ha sido con un propósito, es con un propósito, ¿no? El conocerlo. Lo hemos estado conociendo, y Él quiere para hoy que aprendamos a confiar en Él. Si lo conocemos, si sabemos cómo es Él, no podemos no confiar en el Dios que es soberano. Él es soberano. Él es un Dios que tiene el control de todo. Él lo controla todo. Él lo sabe todo. Dios poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Dios de amor, pero también Dios de justicia. Y si solo fuera por su justicia, si solo fuera Dios justo, nosotros ya éramos, ya, ya no la contáramos, hermanos. Pero Dios es amor, y van agarrados de la mano su amor, su justicia, su bondad, su misericordia, y hoy nos tienen aquí para aprender más de Él, para aprender a confiar en Él. Hoy el Señor quiere enseñarnos a confiar en Él. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tenemos un Dios creador, creador de todas las cosas, creador de los cielos y la tierra. Vemos en Génesis 1:1, por favor. Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Señor, nuestro Dios, es el creador de los cielos y la tierra. No tiene que haber duda de eso en nosotros. Él es nuestro hacedor. Él es nuestro hacedor, y como dice también en Génesis 1:26. Vayamos a Génesis 1:26, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso ha hecho el Señor, nos ha creado, y de paso nos ha dado mayordomía, nos ha dado que señoremos en esta tierra. Él lo ha hecho todo, absolutamente todo. Y a nosotros nos ha puesto en el centro de la creación, pero no para que nosotros seamos eh, exaltados y glorificados, sino el Señor. El Señor, a través de todas las cosas que hagamos y que tenemos, que lo glorifiquemos. En Génesis 2:7, dice, por favor, coloquemos Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Él nos ha creado, nos ha hecho de la nada, del polvo nos ha hecho. ¿Podemos entender? ¿Podemos imaginarnos? Tal vez no. O sea, parece un cuento, ¿cómo pues del polvo soy yo? Somos nosotros. Pero el Señor nos ha dado aliento de vida y nos ha hecho seres vivientes por su aliento de vida. Tal vez no entendamos cómo Él ha hecho de la nada todo,
en unos cuantos días. Él ha hecho así y se ha hecho todo. Tal vez no podamos entender porque nuestra mente es pequeña y tenemos un Dios infinito. Nuestra mente es finita y tenemos nosotros un Dios infinito, un Dios eterno. Y Él lo ha creado todo. De ahí tenemos que partir. Él lo ha pensado todo. Y cuando el hombre cayó en pecado, cuando el pecado entró en la humanidad, no es que el Señor dijo, oh no, ¿y ahora qué hago? No fue así. El Señor tenía todo bajo control. Él sabía que podíamos equivocarnos. Él nos dejó y nos deja hasta hoy que nosotros decidamos. No nos ha hecho robots. Que nosotros decidamos o le obedecemos o no le obedecemos. O confiamos o no confiamos. Pero por causa del pecado que entró a la humanidad, nuestra naturaleza es de desconfianza. Nosotros desconfiamos todo. Nosotros no confiamos fácilmente. Y peor, algo que no vemos. Y por eso el hombre, generación tras generación, se ha hecho ídolos, cosas para que vean y puedan adorar. Y Dios que nos manda, que no nos hagamos ni siquiera imagen de Él, que no nos hagamos imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra, ni en los mares, ni nada. Pero nosotros necesitamos ver para creer, igual que ese apóstol que decía, ¿no? Tengo que ver para creer. ¿Y qué dice Jesús? Dichosos los que sin ver creen. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy, a creer en Él, no buscando hacernos un Dios en nuestra cabeza, eh, eh, inventarnos algo para poder creer. A causa del pecado, nuestra naturaleza nos lleva a no creer, a desconfiar, a tener que verlo para creer. Todo se tergiversó desde la caída, todo se distorsionó. Pero Dios, creador de los cielos y la tierra, no se quedó sin saber qué hacer. Él ya sabía cómo podía equivocarse el hombre. Así que tuvo un plan, el más maravilloso. Tenía un plan antes que nosotros pequemos. Él ya tenía un plan, su hijo, su unigénito, su unigénito. Lo hizo primogénito para hacernos hijos a nosotros. La cruz de Cristo, la cruz en el Calvario, la sangre de Cristo nos ha redimido. A través de esa obra redentora nos ha hecho hijos, nos ha santificado para que nosotros creamos. Para los que creen, dice, ¿no? La palabra, el que cree en el Hijo, cree en el Padre, dice la palabra. El que cree en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo, tendrá vida eterna, dice. Y nosotros creemos. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí hoy, porque creemos. Pero aún leyendo, aún sabiéndolo, aún habiendo escuchado tantas prédicas de cómo es nuestro Dios, grande, poderoso, que tiene el control, soberano. ¿Qué significa soberano? Dice que soberano es una cualidad de Dios que denota su libertad de cualquier tipo de restricción exterior. Él es libre para actuar como Él quiere, sin limitaciones, pero Él solo actúa en conformidad con su carácter, lo que significa que sus acciones no son arbitrarias, sino confiables, y siempre para el bien de su pueblo, siempre para el bien de su pueblo. Nosotros creemos en el Señor, todas las cosas ayudan para bien. Si nosotros creemos en el Señor, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas quiere decir todas las cosas.
Entonces, cuando llegan dificultades, cuando llegan pruebas, cuando llega enfermedad, esas cosas no ayudan para bien. Dice la palabra, todo ayuda para bien. Cuando llega la muerte, no ayuda para bien. Dice la palabra, todo ayuda para bien. El morir es ganancia. Al morir nosotros como creyentes, nos vamos con el Señor. Estamos con el Señor. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Entendemos eso? ¿Creemos eso? O sea, tiene que venir la prueba, pasar la prueba y recién decir, creo. Tenemos que pedirle al Señor, tenemos que clamar al Señor que nos prepare para esos tiempos, porque pueden venir, van a venir tiempos difíciles, van a venir cosas peores. Y dice la palabra, van a venir tiempos peores. Aún pensamos que muchas veces, y escuchamos peor todavía a la gente que no cree, dicen, ojalá vengan tiempos mejores, o cómo vienen cosas tan feas y por qué Dios permite. Y nosotros como creyentes vamos a ser igual, vamos a dudar de la soberanía de Dios, de lo que hace de Dios, del carácter de Dios. No debemos dudar, no debemos dudar. Y esa maravillosa promesa, ese maravilloso plan que tenía el Señor, estaba escrito mucho antes de que suceda, ¿no? Isaías 9:2, por favor. Isaías 9:2. ¿Qué dice? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hablaba de Cristo, nos estaba hablando de Jesús, nuestro Salvador. El Señor ya tenía la luz lista para las tinieblas. Ya lo tenía y lo ha hecho. Y el Señor ha dicho, consumado es, Él lo ha hecho todo. Él es victorioso, Él ha vencido la muerte, la enfermedad. Ya ha vencido. Teniendo un Dios así, y en cada hoja, en cada letra de la Biblia vemos sus promesas, vemos su fidelidad, vemos un Dios de un carácter que no cambia por las circunstancias, no cambia por lo que hagamos o dejemos de hacer. Y vamos a dudar. No es tiempo de dudar. Este tiempo el Señor quiere que nuestra fe crezca. Nuestra fe en que, tengo fe en que esto va a pasar. Tengo fe en que van a venir tiempos mejores. No, tiene que ser fe en el Señor, en que Él está en control, en que Él no pierde el control y que Él haga lo que Él vea que es necesario para nosotros. Y en eso debemos confiar, ahí debemos descansar. Ahí vamos a tener la paz, vamos a encontrar la paz que necesitamos. Van a venir tiempos difíciles y vamos a estar en paz. Van a venir pruebas fuertes y nuestra fe es lo único que tiene que prevalecer. Nuestra fe en lo que el Señor nos dice cada día, nos habla en su palabra. Mateo 26:41. ¿Qué dice Mateo 26:41? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación.
Y esto con letras mayúsculas, por favor. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Como les decía a un principio, tenemos una naturaleza caída, una naturaleza, y nuestra carne somos débiles. Nos preocupamos, nos afligimos, nos angustiamos, nos deprimimos. Podemos hacerlo fácilmente porque está en nuestra naturaleza. Nuestra carne es débil, pero por el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros, tenemos un espíritu que está dispuesto a las cosas de Dios, a creer, a confiar, a no desfallecer, a vivir plenos en la palabra, confiados en la palabra. Ese es el espíritu que Dios nos ha puesto, dispuesto. Pero la carne es débil, la carne es débil. Pero el Señor nos dice, velad y orad, para que nuestra carne no prevalezca, sino en nuestro espíritu, en su espíritu, con su espíritu. Como dice esa canción, ¿no? No es por fuerza, sino es su espíritu, el espíritu del Señor. Les conviene que me vaya porque vendrá el Consolador, vendrá el que les guiará y está, ha cumplido esa promesa. Está en los que creen, en los que confían. No necesitamos otra cosa. Tenemos eh, el arma que nos ha dado el Señor, su Espíritu. ¿Qué más? Tenemos que velar y orar para no entrar en tentación, para no caer en tentación. Si solo vemos la carne, que es débil, nos vamos a afligir, nos vamos a angustiar. Si solo pensamos en la carne, vamos a tener dificultades. Pero ¿qué nos dice el Señor? Juan 16:33, por favor. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción. No nos está diciendo en el mundo vendrán tiempos mejores. Nos dice en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos está diciendo que va a vencer. Nos dice que ha vencido. Él ha vencido, Él ha triunfado. Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Y nos está diciendo claramente. No nos está hablando por parábolas para que no entendamos. No está cerrando nuestro entendimiento y nuestro corazón. Nos ha dado entendimiento, nos ha abierto nuestros oídos, nos ha dado vista porque éramos ciegos y ahora vemos. Y aún así no vamos a creer. Van a venir tiempos difíciles, van a venir tiempos peores. En el mundo tendremos dificultades. ¿Y dónde vivimos? En el mundo. Pero no somos de este mundo. Nos dice el Señor, no somos de este mundo, por Él. Él ha vencido al mundo, Él ha vencido. Y en Él encontramos paz, en Él encontramos paz. Y al hacer esta prédica, el Señor mostrándome, cuando estaba mostrándome esta palabra, el Señor, eh, yo no sabía qué cosas iba a hablar, qué cosas iba a decir. El Señor iba poniendo y justo ayer me ha llegado un libro en alguno de los grupos de WhatsApp. Me ha llegado un libro que se los voy a compartir luego,
que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, y dice, ¿quién tiene el control? Es de un autor A. W. Pink. Y voy a leer un poco. Voy a leer un poco. Un poco mucho, ya no se van a aburrir. Dice, deseo hacerles una pregunta. ¿Quién tiene el control de todo lo que pasa en el mundo? ¿Dios o Satanás? Mucha gente piensa que Dios es solamente rey en el cielo, pero no piensa que Él es el creador del mundo y tampoco creen que Él controle todas las cosas que ocurren en él. Algunas personas piensan que el mundo funciona como una máquina, obedeciendo las leyes de la naturaleza. Otros consideran que el hombre puede controlar lo que le sucede usando su propio libre albedrío. Y es verdad que el Señor nos ha dado la decisión. Nosotros decidimos si creemos, si no creemos, si confiamos, si no confiamos, si obedecemos, si no obedecemos. No nos ha hecho robots, nosotros decidimos. Pero Él sigue en control. No porque yo decida, yo tengo el control. El Señor sabe qué voy a decidir. El Señor sabe qué voy a hacer. Aún sabe las palabras que voy a hablar antes de que yo mismo las diga o las piense. Pero Él no deja de tener el control. ¿Qué pasó con Job? ¿Qué pasó en la vida de Job? Dios permitió, pero Él seguía en control. Él seguía en control y hay propósito detrás de todo lo que sucede, aún de esas decisiones malas que tomamos y Dios las permite, pero Dios sigue en control. Dios sigue obrando, como en la vida de Job. Hace un año justamente en el campamento de la iglesia compartía de Job. Y yo me preguntaba por qué le pasó a Job tanto, si era un hombre perfecto para Dios, por qué lo probó tanto. Y era porque él se justificaba solo. Él confiaba en que él podía justificarse solo delante de Dios y no necesitaba de Dios. Y el Señor le muestra eso, le muestra su condición, que no es él. Y le dice y nos dice a nosotros, ¿acaso ustedes han estado cuando yo he formado el mundo? ¿Dónde estábamos cuando Él puso el mar en su lugar, puso los montes en su lugar? ¿Dónde estábamos? Él lo hizo todo. Y nosotros nos vamos a justificar o autojustificar delante de Dios. El Señor permite muchas cosas para enseñarnos los propósitos que Él tiene. Continuaré leyendo. Pero déjeme hacerle nuevamente la pregunta. ¿Quién tiene el control de lo que sucede en el mundo? ¿Es Dios o Satanás? Cuando nos fijamos en lo que pasa en el mundo, fácilmente podríamos concluir que Satanás está en control. Esto debido a que existe tanta confusión y pecado. Vemos que las cosas van de mal en peor. Continuamente oímos de guerras y revoluciones. Sabemos que hay una gran inquietud y temor en el mundo. La mayoría de las personas permanecen en la ignorancia respecto a la verdad de Jesucristo. Y muchos piensan que el cristianismo es un fracaso. Aún algunos que se identifican como creyentes, escuchen esto, algunos que se identifican como creyentes han sugerido que aunque Dios quiere salvar a las personas, no puede hacerlo, porque estas mismas personas no se lo permiten. ¿Creen que es eso verdad? ¿Qué dice la palabra? Que Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Que entendamos eso, por favor, que entendamos eso. El Señor nos ha escogido, no es porque nosotros hayamos hecho algo y es por gracia y nada más. Ningún merecimiento hay. Todo pareciera indicar que Satanás tiene control de lo que ocurre, y que Dios no lo tiene. Los creyentes, más que ningún otro, no deberían pensar de esta manera.
No deberían interpretar lo que sucede solo por lo que sus ojos ven, sino que debemos interpretar las cosas a través de la fe. Andamos por fe, no por vista. Los creyentes creen lo que Dios ha dicho en la Biblia, y la Biblia siempre ha advertido lo que está sucediendo. Y nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la gente inconfesa siempre estará en rebeldía contra la autoridad y la ley de Dios. Así que no debería sorprendernos cuando la gente desprecia a Dios mismo, porque Él es la autoridad suprema y el dador de la ley. La Biblia anuncia que es Dios y no Satanás quien está controlando lo que acontece en el mundo. La Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas y que Él ejerce un control completo, soberano sobre todo lo que hizo. La voluntad de Dios no puede ser cambiada. Él es Rey soberano sobre todas las cosas y nunca puede ser sorprendido por nada de lo que acontece. No lo sorprendemos, no lo sorprendemos, aun cuando fallamos, aun cuando le prometemos que vamos a cumplirlo y obedecer su palabra y fallamos. Él no se sorprende. Él reina sobre todo, haciendo que todas las cosas obren juntas para el bien de todos aquellos que le aman y que han sido llamados por Él para ser su pueblo. Y dice en su palabra. Aunque todas estas cosas son verdaderas, solamente podemos entenderlas y disfrutarlas si somos creyentes en Dios. En Dios. Tenemos que llenar nuestra mente, con conceptos verdaderos acerca de Dios, su naturaleza, su carácter. Y es lo que Dios nos ha estado hablando. Nos ha preparado, nos ha hablado de su carácter, de cómo es Él, de su naturaleza. Solo entonces podremos aceptar con sumisión y confianza todo lo que nos acontezca, sea decepciones, dificultades, tristezas, porque sabemos que todas las cosas, incluso estas, son controladas por Dios, un Dios tan sabio que no puede equivocarse y demasiado amoroso para ser cruel. Dios no es cruel, Dios es amor. Pero como Dios es amor, también es Dios de justicia. Dios es justo. La gente necesita escuchar esta verdad acerca de Dios. La predicación superficial y vaga no basta. No puedo yo ir y decir solamente Dios es amor, Dios te ama. No, también tenemos que hablar completo. Dios es justo y por su justicia, por nuestros pecados somos condenados. Pero si creemos en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho, nosotros somos salvos, ¿sí o no? Por eso después, cuando decimos solo Dios es amor, después dicen, ¿por qué si Dios es amor permite tales y cuales cosas? Si Dios fuera amor, no permitiría que esta enfermedad mate a tanta gente. Es como si hubiera salido del control de Dios. Él está en control. Pero Dios es justo. Puede haber juicio en todo esto. Puede haber juicio en todo esto. Puede haber disciplina. Le pidamos al Señor que ponga paz en nuestros corazones y entendimiento de su carácter más de lo que Él está haciendo, porque Él es soberano y Él puede hacer lo que le place. Y nosotros, en vez de pedirle que entendamos qué está haciendo, que entendamos su carácter y ahí tengamos paz, que lo conozcamos. Si tratamos de explicar las cosas partiendo del estado actual del mundo y luego intentamos conectarlo con Dios, concluiremos que Dios tiene muy poco que hacer con el mundo tal como nosotros lo conocemos ahora.
Hay dos maneras para responder a mi pregunta acerca de quién está en control. La persona que no cree en Dios considera todo desde su propio punto de vista, del punto de vista humano. Empieza con el hombre y es por eso que no puede entender cómo Dios puede estar en control. Por otro lado, la Biblia nos dice que los pensamientos de Dios no son los nuestros, que los caminos de Dios no son como los nuestros. La persona que no cree en Dios siempre pensará que es tonto decir que Dios controla todo. Sin embargo, el creyente sabe que Dios está en control, porque así lo ha dicho Dios en la Biblia. El cristiano comienza con Dios. Tenemos que comenzar con Dios, conociéndolo. Aunque hay mucho pecado y sufrimiento en el mundo, lo cual causa tristeza al creyente. Sin embargo, él no dice, si yo fuera Dios, no lo permitiría. El cristiano cree que los caminos de Dios son inescrutables e incomprensibles. Dios ha ocultado muchas cosas de nosotros con el propósito de probar nuestra fe. Escuchemos bien, Dios ha ocultado muchas cosas de nosotros con el propósito de probar nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza en su sabiduría y para ayudarnos a aceptar su voluntad. El cristiano confía en Dios y trata de interpretar todas las cosas desde el punto de vista de Dios. El creyente confía en Dios y acepta lo que ocurre, porque sabe que viene de Él, del Señor. Puesto que confía en Dios, su corazón puede estar tranquilo en medio de la tormenta. Confiando en Dios, se regocija porque sabe que al fin de todo verá la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Nuestro Dios es un Dios eterno y nosotros vivimos en un tiempo. Nosotros somos temporales. Pero creyendo en Dios, nosotros confiamos en su palabra y su palabra dice que nosotros vamos a pasar la eternidad con Él, porque hemos heredado el reino de los cielos por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo nos ha dado y nos ha hecho coherederos, somos hijos juntamente con Cristo y nos ha hecho coherederos del reino de los cielos. Nosotros vamos a acabar esta vida, sea cuando sea por el motivo que sea esta enfermedad, sea lo que sea. Esta vida va a pasar, pero su palabra no va a pasar y nosotros podemos confiar en que pasaremos la eternidad con nuestro Dios. En eso tiene que estar nuestra confianza, nuestra esperanza. Cristo Jesús, esperanza de vida, de esta vida y de la venidera. Porque ahora el Señor nos va a dar paz, nos da paz si confiamos en Él, si buscamos, si velamos, oramos. Él va a derramar su paz en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Ay, Edson, pero es muy teórico lo que hablas. Solamente son palabras y nada más. Ahí está la fe. Ahí está la fe en que nosotros confiamos en que el Señor va a obrar en nosotros cuando vengan esos tiempos difíciles o si están pasando, hermanos, si están pasando pruebas difíciles, momentos duros. El Señor está en control y ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra paz. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Fortalezcámonos en el Señor, nos gocemos en el Señor en que Él está en control y Él está obrando. Le pidamos al Señor que nos prepare para esos tiempos, nos fortalezca para esos tiempos difíciles que puedan venir. ¿Entiende lo que implican las palabras soberanía de Dios? En la introducción vimos que hay mucha maldad en el mundo. La Biblia afirma que Dios está en completo control de todo.
Esto es lo que implica las palabras soberanía de Dios. Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Dios tiene poder absoluto sobre todo. Él es el supremo, el gran rey, Él es Dios. Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra, y no hay nadie que pueda detener su mano y decidir. O decir también, ¿qué hace? Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Él es el Dios todopoderoso, que posee todo poder en el cielo y en la tierra, y que nadie puede resistir su voluntad. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios de la Biblia. No podemos decir que Dios se haya sorprendido por el pecado humano, porque esto bajaría a Dios al nivel de los seres humanos, que son falibles, llenos de errores. Tampoco podemos decir que Dios permanece impotente ante el sufrimiento y el pecado en el mundo, porque entonces estaríamos pasando por alto lo que la Biblia dice, que Dios controla hasta los malos actos que los hombres cometen. En realidad, si negamos la soberanía de Dios, muy pronto ya no tendremos lugar para Dios en nuestros pensamientos. Dios es completamente soberano. Él posee el derecho de gobernar todo tal como Él quiera. Dios es como el alfarero, que tiene control completo sobre el barro. Dios es soberano en la manera que usa su poder. Su poder usa cómo, cuándo y donde lo desee. Todo el testimonio de la Biblia afirma esta verdad. Cuando el faraón, rey de Egipto, intentó detener a los israelitas para que no fueran a adorar a Dios en el desierto, Dios usó su poder. Dios usó su poder y los israelitas fueron salvados, mientras que los egipcios fueron vencidos. Después, cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán y encontraron que la ciudad de Jericó era un obstáculo, Dios usó su poder y los muros de la ciudad fueron derribados. Hay un cuestionamiento que hacen los incrédulos. ¿Por qué si Dios es amor, si Dios está en control de todo, por qué permite muertes? ¿O por qué dice la Biblia que Dios destruyó, digamos, la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿O por qué los egipcios murieron en el mar y los israelitas no? Dios ya dijo antes en su palabra: yo emitiré juicio contra esa nación, contra Egipto. Y había juicio contra todas esas naciones que han sido destruidas. Había juicio contra Israel también, cuando Dios permitía que los enemigos ganen en las batallas. Dios es soberano y Dios está en control de todo. Dios es justicia. Dios es amor. Estamos entendiendo, ¿verdad? El poder de Dios salvó a David de Goliat. Dios cerró la boca de los leones para que no lastimaran a Daniel. No obstante, en ocasiones Dios no muestra su poder por un largo tiempo. El poder de Dios no siempre rescata a su pueblo de los peligros. En Hebreos 11, 36 y 37 nos dice cómo algunos creyentes fueron apedreados y muertos, y otros anduvieron errantes cubiertos con pieles de animales y soportando mucho sufrimiento. ¿Por qué no fueron rescatadas estas personas por el poder de Dios como las otras? La única respuesta es que Dios es soberano en la manera en que usa su poder. Él hace lo que sabe que es mejor. Dios es soberano también en la manera en que concede su poder a otros. Concedió poder a Matusalén para que viviera más tiempo que ningún otro. Dios concede a algunos la capacidad de ganar mucho dinero, pero no hace a todos ricos. Esto es debido a que Dios ejerce su soberanía al conceder su poder a las personas, y Él no concede el mismo poder a todos. Dios es soberano también en el otorgamiento de su misericordia. Cuando Jesús fue al estanque de Betesda en Jerusalén, había muchos enfermos, y entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo por 38 años.
No sé si recuerdan, en ese estanque dice que se movían las aguas, el primero que entraba era sanado. Entonces habían muchos enfermos ahí. ¿Por qué no sanó a todos? Pero sanó a uno. ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. De inmediato el hombre fue sanado, levantó su lecho y se fue. Ahora, ¿por qué fue sanado este hombre en particular? No nos dice que fuera debido a que merecía ser sanado. Es decir, la misericordia de Dios se manifestó en él de una manera soberana, porque Jesús podría haber sanado a toda la multitud tan fácilmente como lo hizo con este hombre. Pero Jesús usó su poder divino para sanar a un solo hombre. Dios es soberano en la manera en que otorga su misericordia. Él muestra su misericordia como a Él le place. Dios es soberano también en la manera en que muestra su gracia. La gracia es el favor divino mostrado hacia aquellos que no lo merecen, sino que por el contrario merecen ser enviados al infierno. La gracia es lo opuesto a la justicia, puesto que la justicia nos da solo lo que merecemos. La gracia es la bondad de Dios hacia las personas que no la merecen, puesto que ellos han odiado y desobedecido a Dios y su ley. La gracia es un don, un regalo de Dios, de tal manera que nadie puede exigirlo como si fuera un derecho, porque uno entonces dejaría, porque entonces dejaría de ser gracia si nosotros exigiríamos como derecho. Dios no debe su gracia a nadie, sino que la concede a los que Él quiere por su propia soberana voluntad. Podemos regocijarnos en esto, porque los pecadores son salvados por gracia. Y aquí estamos, hermanos. Esto significa que la persona más pecaminosa puede ser alcanzada por esta gracia. La gracia excluye toda jactancia humana y le da a Dios toda la gloria de la salvación. Casi cada página de la Biblia nos recuerda que Dios es soberano en el otorgamiento de su gracia. Cuando Jesús nació, las buenas nuevas no fueron anunciadas a todo el mundo, sino que fueron dadas a los pastores en Belén y a hombres sabios del oriente. Dios pudiera haberlo dicho a todos, pero no lo hizo, porque Él es soberano en la forma en que ejerce su gracia. ¿Se fija usted en que Dios ha otorgado su gracia a personas con poca probabilidad de alcanzarla? O de ser alcanzadas, perdón. Ella mostró a los pastores y a hombres que ni siquiera eran judíos. Frecuentemente, desde aquel entonces hasta el día de hoy, Dios ha hecho exactamente lo mismo, mostrando su gracia a las personas más despreciables e indignas. ¿Le ha mostrado a usted su gracia? Nos ha mostrado su gracia el Señor. Lo ha hecho, ¿verdad? Lo ha hecho. El Señor es bueno y lo sigue haciendo. Él nos muestra su gracia cada día. Segunda Corintios 4, del 7 al 18, por favor, leamos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito,
Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahí está nuestra esperanza, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, por fe nosotros tenemos que creer las cosas que no vemos, porque son eternas. Lo eterno nos conviene, lo eterno, no lo temporal. Y quiero leer un salmo, el Salmo 46. El Salmo 46. Voy a leer en otra versión, por favor. Pero igual lean la que colocamos. Salmo 46. Nuestro Dios es nuestro poderoso refugio, nuestro ayudador en tiempo de aflicción. Nuestro Dios es nuestro Dios poderoso, poderoso refugio, nuestro ayudador en tiempos de aflicción. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, que cuando hay un problema, Él es nuestro poderoso refugio. ¿Qué es un refugio? Es un lugar donde te proteges. ¿Y quién nos va a proteger más que el Señor? Porque Él es un poderoso refugio. Es nuestro ayudador en tiempos de aflicción. Y hablando de oración, que esto nos llama a orar, pidamos al Señor y dice que Él nos dará todas las cosas que le pidamos y todas las cosas le serán hechas, dice. Pero hay una condición: si permanecemos en Él. Si permanecemos en el Señor, pidamos todas las cosas y serán hechas, dice, conforme a su voluntad, conforme a su propósito. 2. Tú has estado a nuestro favor en todo tiempo. Por tanto, no temeremos cuando la tierra tiemble y sean sacudidas las montañas en la profundidad de los mares. No temeremos. No temeremos. Imagínense un terremoto, en medio terremoto, y no temamos, porque el Señor está en control de nuestras vidas. El 3, por favor. Aunque sus aguas sean turbadas y agitadas y las montañas sean sacudidas por su poder, no temeremos, no temeremos. 4. Las corrientes de los ríos alegrarán la ciudad de nuestro Dios, la habitación santa del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. 6. Rugieron las naciones y se tambalearon los reinos. Él levantó su voz y la tierra tembló. 7. Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Nuestro ayudador es el Dios de Jacob. Nuestro ayudador es el Dios de Jacob. 8. Vengan, contemplen las obras de Dios, porque Él ha hecho maravillas en la tierra.
Él apacigua las guerras desde los extremos de la tierra, quiebra los arcos, rompe las lanzas, quema los carros en el fuego. Él lo hace todo. 10. Arrepiéntanse y sepan que yo soy Dios. Aquí dice en la Reina Valera, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No nos dice, afánense, hagan algo. No, nos dice, estad quietos. Y aquí en esta traducción dice, arrepiéntanse y sepan que yo soy Dios. O sea, tenemos que estar en Dios, permanecer en Dios, quietos, quietos, suceda lo que suceda. Y sepan que yo soy Dios. He sido exaltado entre las naciones y he sido exaltado en la tierra. Y 11. Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Nuestro ayudador es el Dios de Jacob. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y Él hablándonos así, mostrándonos que Él tiene el control, que Él es soberano. Nosotros vamos a dudar, diciéndonos Él que es nuestro poderoso refugio, diciéndonos Él que es nuestro ayudador. ¿No vamos a acudir a Él? ¿O vamos a acudir a Él solo con quejas? Si Él está a nuestro favor, dice. Proverbios 3, 5 y 6, por favor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí en esta otra versión dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Y Él te ayudará en todo. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Nos está hablando el Señor. Nos está diciendo que pongamos nuestra confianza en Él. El lugar más seguro. El lugar más seguro. Donde no nos vamos a afligir, donde no nos vamos a preocupar en qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos, en nada. Leamos por favor Mateo 6, del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que nos afanemos, podremos añadir a nuestra estatura un codo? Digamos, por favor. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor lo sabe.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En esta otra versión dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. ¿Qué nos pide el Señor y dónde está lo que nos pide? En su palabra, en la Biblia. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Y el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta para cada día su propio mal. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Cada día tiene su propio afán, pero no nos afanemos. Busquemos al Señor, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo vendrá en el tiempo del Señor. Y eso es lo que nos quiere enseñar el Señor hoy. Una despreocupación santa. Señor, en ti descanso. Señor, ha venido esta prueba. Señor, ayúdame. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Enséñame a confiar. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Dice que la palabra también que para que se aumente nuestra fe van a venir pruebas. Son necesarias las pruebas. Así que, hermanos, nos preparemos. Le pidamos al Señor que nos ayude, que ponga en nosotros discernimiento de las cosas para poder orar todo el tiempo. Nos dice orad sin cesar, sin cesar. Oremos todo el tiempo pidiéndole al Señor unos por otros, no solo por nosotros, no seamos egoístas. Necesitamos del Señor, pero unos por otros vamos a orar, oraremos para que el Señor nos fortalezca en los tiempos que vengan. Y si estamos en este momento algunos sin pruebas, sin dificultades, nos pongamos de rodillas y oremos por los que sí están pasando pruebas. Somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Si yo me aprieto el dedo del pie, todo mi cuerpo lo va a sentir. Mi ojo va a lagrimear. Así somos nosotros, un solo cuerpo, y la cabeza es Cristo. Que Él nos dé la sabiduría. Pidamos sabiduría para obrar, para actuar conforme a la palabra. Vivamos lo más pegados a la palabra. Eso quiere el Señor. Eso. Y en su palabra está total fidelidad. En nada más podemos confiar solo y nada más necesitamos. Dios es fiel. Dios es fiel. Creamos en eso, confiemos en eso. Vienen pruebas, sigamos confiando. Que nuestra fe crezca, le pidamos al Señor. Amén. Voy a orar, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú estás en control. Aún, Señor, perdona cuando no confiamos, cuando no creemos y cuando te decimos que tomes el control teniéndolo tú, Señor. Tú tienes el control, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. Por favor, amado Dios, que confiemos en tu palabra, que vivamos confiadamente, Señor, en ti, plenos en ti, Señor, y viviendo tu palabra, viviendo lo que tú nos has enseñado hoy, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amado Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos, por mis pastores, amado Dios, por los pastores Humberto y Sara, Alberto y Alejandra,
amado Dios, y por cada uno de mis hermanos, por los que están en esta reunión, por los que no han podido entrar, por los que están en otros lugares, Señor, aún por esos hijos tuyos que has escogido ya y, Señor, que los vas a atraer recién, Señor, a tu redil. Oro, Padre, para que tú, Señor, los fortalezcas, aumentes la fe, Señor, de mis hermanos, les aumentes su fe, Señor. Amado Dios, que no desconfiemos de ti, de tu palabra, porque tu palabra es sí y amén, Señor. Que así vivamos, Padre, confiados en ti, Señor, viviendo para lo cual hemos sido llamados, Señor, a glorificarte, a honrarte, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, en todo lugar donde estemos, Padre. Por favor, a llevar tu palabra, a mostrar tu palabra con nuestras vidas, Señor. Por favor, que mostremos a los vecinos, a los familiares, a los amigos, a los que amamos, Señor. Aún, Señor, a las personas que están esperando que nos equivoquemos, Señor, que mostremos que somos tuyos, que somos distintos, Señor, porque tu poder está en nosotros, Padre. Por favor, Señor, por favor. Y necesitamos de ti, necesitamos de tu guía, de tu dirección, de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, cada vez más. El carácter de Cristo, Señor, en tu iglesia, la mente de Cristo, Señor. Por favor, Padre. Clamamos a ti, Señor, por cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor, no solo de esta casa, sino de toda tu iglesia, Padre. En especial por cada ministro tuyo, Señor, cada pastor, cada persona que tiene un ministerio, Señor. Y todos somos llamados, Padre. Aún los varones en sus hogares, Señor, las cabezas de hogar, todos, Señor. Que tú pongas una unción, Señor, amado Dios, y podamos andar delante de ti, Señor, delante de ti día y noche, que te busquemos día y noche, Señor. Pon en nosotros, Señor, el orar más, por favor, cada situación poner en oración, Señor. Si nos empieza a doler la cabeza, que no vayamos directo al medicamento, Señor, sino a ti, el médico de médicos. Y cualquiera sea la situación, Señor, si tenemos una aflicción, que la convirtamos en oración, Padre. Si tenemos, Señor, una angustia, una necesidad, que pongamos en oración, Señor. Aún, Señor, si tenemos planes, deseos, anhelos, que todo lo pongamos en oración, Padre. Por favor, toda ansiedad en oración. Por favor, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Espíritu Santo, necesitamos más de ti. Gracias, Señor, por esta mañana. Para ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Un saludo para todos. Pastor Alberto, qué gusto verte. Qué lindo verte, pastor. ¿Cómo están? Buen día a todos, o buenas tardes, creo ya. Sí. ¿Cómo Días, están? bendiciones. Buen día, ¿cómo está?